Permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. Asamblea Legislativa. A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y de Información Pública y Protección de Datos Personales le fueron turnados los expedientes parlamentarios con números 64-2022, en el cual contiene oficio sin número de fecha 5 de abril 2022, por el cual se remitió copia de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala. 64-225-2022, el cual contiene oficio sin número de fecha 25 de octubre de 2022, por el que se remitió copia del oficio 33-888-2022, que dirigió la Secretaría del Juzgado Primero del Distrito en el Estado de Tlaxcala, en el cual informó a esta soberanía los puntos resolutivos de la sentencia de acción de inconstitucionalidad número 93/2021, que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala. 64-2028/2022, el cual contiene oficio sin número de fecha 27 de octubre de 2022, por el cual se remitió copia del oficio IAIP Tlaxcala, Presidencia, 154, 2022, que dirigió la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, por el que se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala. 64-010/2023, el cual contiene oficio sin número de fecha 26 de enero del año 2023, por el que se remitió la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala. Expedientes remitidos por el licenciado José Eliseo Hernández Sánchez, secretario parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva de desahogar los turnos correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera y 54, fracciones segunda y 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda, 78 y 82, fracciones 20 y 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 1, fracción segunda, 36, 37, fracción 20 y fracción 26, 38, fracción primera, 57, 62 bis, 76, 82, 85, 124, 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la Comisión de Información y Protección de Datos Personales en Comisiones Unidas proceden a dictaminar con base en los siguientes resultandos. En cumplimiento a las instrucciones de la presidencia de la mesa directiva en sesión ordinaria celebrada el 5 de abril del 2022, el secretario parlamentario suscribió mediante oficio iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala que el diputado
Miguel Ángel Caballero Yonca, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional, sometió a consideración de esta soberanía, por lo cual se turnó a estas Comisiones Unidas la iniciativa para su estudio y dictamen correspondiente, radicándose en el expediente parlamentario 64/2022. El diputado Miguel Ángel Caballero Yonca justifica esencialmente la viabilidad de la reforma presentada por los razonamientos siguientes. Cito: con la importancia de tener una organización y administración homogénea de los archivos, se derivaron un cúmulo de reformas y adiciones en nuestra Constitución Política Federal y a diversos ordenamientos en la materia, dentro de la cual se puede mencionar la reforma en el artículo 6º constitucional, en donde se establece que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de los objetivos y de los resultados obtenidos. No obstante, derivado de tener un mejor elemento como pieza clave para una mejor coordinación, en la Ley General de Archivos, en su artículo 64, señala que el Sistema Nacional es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios tendientes a cumplir con los fines de la organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados. Por tal motivo, el Sistema Nacional de Archivos se presenta como un mecanismo de tipo administrativo que tiene como propósito garantizar el manejo uniforme e integral de los archivos mediante la adopción de las políticas públicas. En ese orden de ideas, la Ley General en comento nos indica en su artículo 78 que el Sistema Nacional contará con el Registro Nacional, cuyo objeto es obtener y concentrar información sobre los sistemas institucionales y de los archivos privados de interés público, así como difundir el patrimonio documental resguardado en sus archivos, el cual será administrado por el Archivo General. En suma, se puede mencionar que el Registro Nacional de Archivos tiene como propósito el control, preservación, conservación y organización del patrimonio documental de la nación. Se trata de que los archivos de cada institución o ente público, así como los archivos privados de interés público, sean reconocidos por el Archivo General de la Nación y, en ese sentido, por el Estado mexicano. Por tal motivo, el Archivo General de la Nación funge como rector archivístico, tiene la misión de preservar y difundir e incrementar el patrimonio documental de la nación para salvaguardar la memoria colectiva y fortalecer la identidad nacional, así como regular, vigilar y promover la administración eficiente de los archivos públicos. Derivado de lo anterior, surge la obligatoriedad de inscripción al Registro Nacional de Archivos, porque es uno de los dispositivos legales a través de la cual la ley reconoce la preeminencia del interés colectivo de la nación respecto de cualquier otro tipo de interés. La inscripción a este sistema conlleva el registro de la existencia y ubicación de los documentos, colecciones y archivos, así como la actualización anual de la información contenida en dicho registro. Es bien sabido que, a diversas adecuaciones que se fueron implementando en materia archivística, nuestro Estado se adhirió a las disposiciones que marca la nueva reglamentación. Por ello, ante la importancia de la documentación que generan todos y cada uno de los entes y o sujetos obligados locales, se aprobó la armonización de la nueva Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, la cual entró en vigor este año 2022. Para ese momento, con esta nueva norma, se adquiere el compromiso de establecer, adoptar y desarrollar las bases y principios para la buena administración, organización y conservación homogénea de los archivos que se generan. Asimismo, se determinó
las bases de la organización y funcionamiento de cada uno de los elementos y sistemas involucrados en la ley local de archivos, cada uno realizando lo que corresponde en el ámbito de su competencia. Sin embargo, como he venido narrando, no hay que dejar de lado las prioridades y atribuciones que marca la Ley General de Archivos. Por tal motivo, es que la inscripción al Registro Nacional de Archivos debe ser de manera obligatoria para cada uno de los sujetos obligados del Estado, dando cumplimiento con todas las reglas de funcionamiento que establezca el Archivo General. En cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva en sesión ordinaria celebrada el 25 de octubre del 2022, se remitió el expediente parlamentario 64-225, diagonal 2022, el cual contiene el oficio que dirigió la licenciada Damayanti Rojas Huerta, secretaria del Juzgado Primero del Distrito del Estado de Tlaxcala, a través del cual informó a esta soberanía los puntos resolutivos de la sentencia de acción de inconstitucionalidad número 93, diagonal 2021, que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, por lo cual se turnó a estas comisiones unidas los resolutivos de la sentencia para su estudio y dictamen correspondiente. Antecedentes. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 4º, 11, fracción 4ª, 21, fracción 3ª, 38, último párrafo, 72, 73, 74 y 75, 80, 95, 98 y quinto transitorio, así como omisiones o deficiencias legislativas, todos de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, radicándose el 14 de junio del año 2021 bajo el número de expediente 93, diagonal 2021, y turnándose al ministro Javier Lainez Potisek para que instruyera en el procedimiento, admitiéndose la acción el día 29 de junio del 2021 y ordenándose dar vista a los poderes legislativo y ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que rindieran sus respectivos informes. El 6 de septiembre del 2021 rindió informe el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, agregándose oficio por el que no se reconoció la personalidad del apoderado del gobernador del Estado, por lo que no se admitió su informe y pruebas. El 7 de octubre del 2021 se presentaron los alegatos del Poder Ejecutivo del Estado y se cerró la instrucción para comenzar con el proyecto de resolución correspondiente. Conceptos de invalidez. Primer concepto de invalidez: definiciones distintas a las contenidas en la ley del marco. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales afirmó que el artículo 4 de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala es inconstitucional porque previó definiciones diversas a las contenidas en la Ley General de Archivos, o bien omitió algunas de carácter sustantivo, sosteniendo que el artículo 4 impugnado es inconstitucional porque no contiene las definiciones de entes públicos y órganos de gobierno y de vigilancia previstas en las fracciones 26, 53 y 54 del artículo 4 de la Ley General de Archivos. Resolución de la Corte. La Corte resolvió que la definición de los entes públicos contenida en la fracción 26 del artículo 4 de la Ley General es una definición que solo elude a dichos sujetos en su artículo 15, en lo que se ordena donar preferentemente a la Comisión Nacional de Libros de Texto para fines de reciclaje, bastando lo expuesto para concluir que el legislador no incurrió en el vicio alegado, pues tal definición se relaciona exclusivamente con el ámbito federal para un tema de donación de papel derivado de las bajas documentales, por lo que esta omisión en la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala no supone una deficiencia que entorpezca el actuar de los sujetos obligados. En todo caso, pudo ser un simple error de técnica legislativa. Segundo concepto de invalidez: grupo interdisciplinario como parte del sistema institucional.
el Instituto Promovente aseguró que el artículo 21, fracción tercera de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala viola los artículos 1, 6, 16, 73, fracciones 29-S, 29-T, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues incluye al grupo interdisciplinario, siendo que la ley no lo hace. Resolución de la Corte. La Corte resolvió que la Ley General prevé su integración por la Unidad de Transparencia, los titulares de las áreas de planeación estratégica, jurídica, mejora continua y los órganos internos de control o sus equivalentes, por lo que los sujetos obligados deberán implementar un sistema institucional que es el conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras y herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado y sustenta la actividad archivística. Ordenando en el artículo 50 que es responsable del área de coordinadora de archivos, propiciará la integración y la formalización del grupo interdisciplinario, siendo este el encargado de formular opiniones, referencias técnicas sobre valores documentales, pautas de comportamiento y recomendaciones sobre la disposición documental de las series documentales, por lo que el legislador federal estableció que el sistema institucional del sujeto obligado está integrado por las áreas de coordinación y las operativas antes mencionadas. Por lo que el hecho de que el artículo 21, fracción tercera, el legislador local haya establecido al grupo interdisciplinario como parte del sistema institucional del sujeto obligado, trastoca significativamente su finalidad y el funcionamiento del propio sistema, afirmándose lo anterior por el entendimiento de que el legislador federal legisló sobre la intención de que cada sujeto obligado implemente un sistema institucional que profesionalice e institucionalice la materia de archivo dentro del propio sujeto, lo cual solo se logra a través de las áreas de coordinación y operación, por lo que se declaró inválida la fracción tercera del artículo 21. Tercer concepto de invalidez, acceso a documento no transferido. En el tercer concepto de invalidez se afirmó que el artículo 38 de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala es inconstitucional porque excedió el supuesto para permitir el acceso a un documento que no haya sido transferido a un archivo histórico. La resolución de la Corte. La Corte resolvió que el artículo 38 de la Ley General de Archivos faculta a los organismos garantes nacionales y locales para permitir el acceso a la información de un documento con valor histórico que no haya sido transferido al archivo respectivo y que contenga datos sensibles. El argumento principal del accionante aludió al vocablo país que se establece en la Ley General de Archivos y lo toma como una limitación a la competencia de las normas locales. Deben prevenir en sus legislaciones, adicionando también que esto va más allá de la ley general porque amplía el supuesto para que todo aquello que sea relevante para el Estado o municipio. El organismo garante nacional dispone que las entidades federativas determinarán el procedimiento para permitir el acceso a la información de un documento con valor histórico, por lo que para la Corte es correcto afirmar que un aspecto gramatical no puede definir todo un ámbito de competencia, ya que, como se expuso en un inicio, el Congreso de la Unión no federalizó la Ley de Archivos y en cumplimiento a esto, la homogeneización de las leyes locales respecto de la general deben realizarse con plena soberanía y autonomía de los municipios. Ahora bien, la Corte afirma que si leemos el precepto como pretende el promovente de esta acción, estaríamos relacionando el tema competencial a exclusivo de la Federación. Entonces estaría restringiendo el acceso a la información pública relevante de las entidades federativas y municipios, lo que evidentemente es impensable en materia de transparencia y acceso a la información pública. Y el hecho de que se haya utilizado el término país evidencia la intención de reconocer la posibilidad de que los demás órganos legislativos competentes puedan homologarlo a su competencia. En consecuencia, los congresos locales pueden regular en su ámbito de competencia el supuesto aquí analizado. Cuarto concepto de validez, registro estatal de archivos. El Instituto Accionante afirmó que los artículos 4, fracción 64,
11, fracción 4, 72, 73, 74 y 75 de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala son inconstitucionales porque, en esencia, regulan un registro estatal de archivos respecto de que el legislador local carece de competencia. Resolución de la Corte. La Corte resolvió que la Ley General de Archivos prevé un registro nacional de archivos como la institución del Sistema Nacional de Archivos a la que se le debe remitir la información que registren los 3 órdenes de gobierno, de modo que es innecesario que cada entidad federativa legisle en cuanto a un registro estatal. En la estructura orgánica y funcional de los sistemas locales de archivos, las disposiciones locales deben ser equivalentes a aquellas que regulan el Sistema Nacional de Archivos, por lo que la Ley General ordenó la creación de un Consejo Local de Archivos y de un Archivo General, mas no un registro estatal. Bajo lo expuesto fue suficiente para la Corte concluir que las normas impugnadas son inconstitucionales, por lo que se declaró la invalidez de los artículos 4, fracción 64, 11, fracción 4, 72, 73, 74 y 75 de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala. Quinto concepto de invalidez: declaratorias de patrimonio documental. En su quinto concepto de invalidez, el Instituto afirmó que es inconstitucional el artículo 80 de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala porque regula indebidamente las declaratorias de patrimonio documental del Estado. Resolución de la Corte. La Corte resolvió que, conforme al artículo 87, párrafo segundo de la Ley del Marco aplicable, los organismos a los que la Constitución Federal les otorga autonomía en coordinación con el Archivo General podrán emitir declaratorias de patrimonio documental de la Nación en las materias de su competencia, las cuales deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación, por lo que las entidades federativas están facultadas para determinar los archivos que constituyen su patrimonio documental, independientemente de que el Archivo General de la Nación ejerza sus facultades conforme a la Ley General y emita declaratorias de patrimonio documental de la Nación. Por lo antes expuesto, la Corte declaró que el legislador estatal no incurrió en una deficiente regulación legislativa, por lo que se declara infundado el concepto de invalidez de lo antes estudiado. Sexto concepto de invalidez: naturaleza jurídica del Archivo General del Estado. El accionante afirmó que los artículos 95, 98 y quinto transitorio de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala son inconstitucionales porque, en esencia, otorgan una naturaleza jurídica al Archivo General del Estado distinta a lo previsto en la Ley General de la materia. Resolución de la Corte. La Corte resolvió que, conforme al artículo 104 de la Ley General de Archivos, el Archivo General de la Nación es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, siendo esto así como un organismo independiente o ajeno de alguna dependencia de la administración pública del Estado. Esto se constituyó así por las principales preocupaciones de las distintas organizaciones de la sociedad civil que exponían la preocupación de que los archivos se encontraran en un control político a través de la Secretaría de Gobernación. Por tal motivo, se fortaleció a la institución como un organismo descentralizado, sectorizado de la Secretaría de Gobernación, a uno descentralizado de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. También la Corte determinó que se reguló de manera deficiente a los órganos que conforman el Archivo General del Estado, pues no solo quedan
arbitrio del Ejecutivo Estatal su estructura, sino que también la ley estatal solo regula al Consejo Técnico y Científico Archivístico, no así a los órganos de gobierno y vigilancia y a la Dirección General, dejando incompleta la integración y conformación. Decisión. Primero, es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se reconoce la validez de los artículos 38, fracción primera, 80 y 98 de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala. Tercero, se declara la invalidez de los artículos 4, fracción 64, 11, fracción cuarta, 21, fracción tercera, 38, párrafo último, 72, 73, 74 y 75, así como el 95 y transitorio quinto de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Tlaxcala para que en el siguiente periodo ordinario de sesiones establezca en la Ley de Archivos para el Estado de Tlaxcala las características, así como la estructura orgánica, funcional y presupuestal del Archivo General del Estado, como un organismo descentralizado, debiendo incluir la existencia del órgano de gobierno, de la Dirección General, del órgano de vigilancia, así como del patrimonio de dicho organismo, atendiendo lo previsto en los artículos 71 y 104 de la Ley General de Archivos, sin reiterar los vicios advertidos en la sentencia analizada aquí expuesta. En cumplimiento a las instrucciones de la presidencia de la mesa directiva en sesión ordinaria celebrada el 27 de octubre del año 2022, el secretario parlamentario suscribió mediante oficio copia del oficio IAIP Tlaxcala Presidencia diagonal 154-2022 que dirigió la licenciada Maribel Rodríguez Piedras, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, por el que se presenta a su soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, por lo cual se turnó a estas comisiones para su estudio y dictamen correspondiente, radicándose en el expediente parlamentario 64-2025, diagonal 2022. En ese contexto y con el objetivo de dar cumplimiento, se aprobó la nueva Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el 10 de mayo del 2021, ordenamiento que de manera general cumple con lo fundado en la Ley General, pero que de forma particular y al realizar un análisis minucioso se observa que existen deficiencias y con el fin de complementar y reforzar el sistema jurídico local y no vulnerar la efectiva administración de los archivos gubernamentales, es que se realizan las siguientes observaciones. En primer término, es fundamental que todas y cada una de las definiciones que se encuentran en la Ley General de Archivos queden establecidos en nuestra ley local de archivos, a excepción de los que por naturaleza no correspondan. Asimismo, se puede observar que la Ley de Archivos del Estado contempla de forma inminente al registro estatal y como opción al registro nacional. No obstante, en la Ley General de Archivos, en su artículo 79, establece que la inscripción al registro nacional es obligatoria para los sujetos obligados y para los propietarios o poseedores de archivos privados de interés público, quienes deberán actualizar anualmente la información requerida en dicho registro nacional, de conformidad con las disposiciones para tal efecto emita el Consejo Nacional. Ahora bien, para adoptar y desarrollar las bases de una buena administración, organización y conservación documental de cualquier sujeto obligado, es indispensable contar con un sistema institucional de archivos que se define como el conjunto de registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que desarrolla cada sujeto obligado, integrado por un área coordinadora de archivos y 4 áreas operativas, así como un grupo interdisciplinario integrado por un equipo de profesionales que coadyuvarán en los procesos y procedimientos institucionales, el cual estará encargado de colaborar con las áreas o unidades administrativas productoras de la documentación. En cumplimiento a las instrucciones de la presidencia de la mesa directiva, en sesión ordinaria
celebrada el 26 de enero de 2023, el secretario parlamentario suscribió mediante oficio la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, que el diputado Rubén Terán Águila, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional, sometió a consideración de esta soberanía, por lo cual se turnó a las Comisiones Unidas la iniciativa para su estudio y dictamen correspondiente, radicándose en el expediente parlamentario 64-010/2023. El diputado Rubén Terán Águila justifica esencialmente la viabilidad de la reforma presentada por los razonamientos siguientes. Es incuestionable el desarrollo del tema de archivo durante la segunda mitad del siglo XX, que continúa en lo que va del siglo XXI, donde su sistematización abundante, regulación normativa, aunado al valor sustentado de los diversos enfoques analíticos de la conceptualización del archivo, lo rigen en un factor determinante de identidad y para guiar el avance del proceso cultural de la vida y costumbre de las personas, familias y comunidades. El propósito que anima al autor de esta iniciativa es atender que en el ámbito de competencia del Congreso del Estado de Tlaxcala, los contenidos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la acción de inconstitucionalidad 93/2021, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, contra los artículos 4, 11, fracción cuarta, 21, fracción tercera, 38, 72, 73, 74, 75, 80, 95, 98 y quinto transitorio de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala. Para argumentar respecto a la invalidez del artículo 21, fracción tercera de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, la Corte establece que como poder reformador de la Constitución delegó al Congreso de la Unión la facultad para expedir la legislación que establece la organización y administración homogénea de los archivos en los distintos órdenes de gobierno. Es claro que la ley general emitida se vuelve parámetro de validez y en ese sentido puede usarse como norma de contraste para determinar la regularidad constitucional de una norma que regula un aspecto previsto por aquella. Para argumentar la invalidez del último párrafo del artículo 38 de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, en cuyo contenido el legislador estatal previó que los particulares podrán impugnar las respectivas determinaciones o resoluciones del organismo garante local ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. La Corte Suprema concluye que el citado párrafo último del artículo 38 de la legislación local contraviene la misma porción y numeral, pero de la ley general, ya que remite a un medio de impugnación distinto al establecido por el legislador federal. Argumenta el INAI sobre la inconstitucionalidad del artículo 4, fracción 64, 11, fracción 4, 72, 73, 74 y 75 de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, que regulan un registro estatal de archivos respecto del que el legislador local no tiene competencia, que la ley marcó, prevé un Registro Nacional de Archivos como la institución del Sistema Nacional de Archivos a la que se le debe remitir la información que registren los tres órdenes de gobierno, por lo que es innecesario que cada entidad federativa legisle en cuanto a un registro estatal. Al respecto, el máximo tribunal argumenta que al resolver, entre otras, las acciones de inconstitucionalidad 122, diagonal 2020 y 132, diagonal 2019, en sesiones 13 de julio y 21 de septiembre de 2021, respectivamente, ese tribunal pleno declaró la invalidez de los preceptos de las leyes de archivos para los estados de Oaxaca y Nuevo León que regulaban lo relativo al registro estatal de archivos, al considerar que no era materia disponible para el legislador local, pues la existencia de un registro en las entidades federativas a la par del registro nacional vaciaría de contenido lo dispuesto en la Ley General de Archivos, ya que
mantendría el Estado la dispersión de información sobre archivos casi en las mismas condiciones que prevalecían antes de la misma emisión de la Ley General. Para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte, se propone la derogación de los artículos 4, fracción 64, 11, fracción 4, el capítulo 5 del Registro Estatal de Archivos, del título 4 del Sistema Estatal de Archivos, así como la derogación de sus artículos 72, 73, 74 y 75, que lo integran de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, que regula el registro estatal. Sin embargo, la propia Corte precisa que la declaratoria de invalidez del artículo 11, fracción 4 de la Ley de Archivos del Estado, de ninguna manera exime a los sujetos obligados de inscribir la existencia y ubicación de archivos bajo resguardo en el Registro Nacional, por lo que en esta iniciativa, además de proponer la derogación de la fracción 4 que invalida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se propone adicionar una fracción 4 bis al artículo 11. Para argumentar la invalidez de los artículos 95 y artículo 5 transitorio de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, señaló la Corte que al resolver las acciones de inconstitucionalidad 141, diagonal 2019, 122, diagonal 2020, el Tribunal Pleno declaró la invalidez de normas que establecían una naturaleza jurídica distinta del archivo del Estado a la contenida en la Ley del Marco, que en ellos precisó que conforme al artículo 104 de la Ley General de Archivos, el Archivo General de la Nación es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines. Es decir, lo regula como un organismo independiente o ajeno a alguna dependencia de la administración pública. Respecto de las declaratorias de patrimonio documental del Estado, para la Corte el artículo 80 de la Ley de Archivos de Tlaxcala nos las regula indebidamente porque con fundamento en el párrafo segundo del artículo 86 de la Ley General de la materia, las entidades federativas y los organismos a los que la Constitución les otorga autonomía deberán determinar los documentos que constituyen su patrimonio documental, siempre que respeten las bases y aspectos mínimos establecidos por el legislador federal, así como la equivalencia funcional que explicó en el parámetro de regularidad aplicable, dentro de la que se encuentra el aspecto de participación del Ejecutivo y el Archivo General locales para realizar la declaratoria respectiva. Que la omisión puede obedecer a que ese párrafo del artículo 87 en la legislación local hace mención exclusivamente al ámbito federal, pero el Congreso estatal puede considerar deseable adecuar esa disposición en su ámbito de competencia, facultando a los órganos cuya constitución local les otorga autonomía en coordinación con el Archivo General de la entidad, para, con fundamento en el artículo 86, párrafo segundo de la Ley del Marco, emitir las declaratorias de patrimonio documental en las materias que les corresponde. En suma, la Ley General se reconoce la atribución tanto de las entidades federativas como a todos los órganos constitucionales autónomos del país. Y conforme a la interpretación del Tribunal Pleno, consiste en determinar los documentos que constituyen su patrimonio y también realizar la declaratoria respectiva con fundamento en los artículos 86 y 87 de la Ley del Marco en comento, de los que se desprende la atribución de entidades federativas de determinar su patrimonio documental y de realizar la declaratoria respectiva a través del Ejecutivo local en coparticipación con el Archivo General correspondiente de la entidad, por lo que en la presente iniciativa se propone la adición de un párrafo al artículo 80 de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala.